Hola alumnos de primaria, les saluda su profesor de biología, Cristian Mendoza Hidalgo. El día de hoy veremos el aparato respiratorio. La función del aparato respiratorio es la siguiente: proporciona oxígeno a todo nuestro cuerpo y expulsa hacia el exterior el dióxido de carbono que está dentro de nuestro cuerpo. El dióxido de carbono, conocido como CO2, es un gas de desecho que producen nuestras células y es por ello que debe ser expulsado en la respiración. Veamos los órganos que conforman el aparato respiratorio. Empezamos con las fosas nasales, es por ahí donde va a entrar el aire. Luego de las fosas nasales va a pasar por la faringe. También aire puede entrar por la boca y también va a pasar a la faringe. Ojo, la respiración por la boca no es la adecuada. Tengo también, después de la faringe, sigue la laringe. En la laringe están nuestras cuerdas vocales, pero también permite la entrada del aire hacia el tráquea, hacia el tráquea. Y el tráquea es como un tubo también, el cual también permite la entrada del aire. Y justo en la parte final del tráquea se va a partir en dos. Cada partición del tráquea, que es como una rama, es un bronquio. A su vez, esta rama se va a partir en varias ramitas en los pulmones. Esas ramitas son los bronquiolos. Y al final de los bronquiolos voy a encontrar unas bolitas, las cuales son los alvéolos. Es ahí donde ocurre el intercambio gaseoso. Y debajo de los pulmones tengo el diafragma, el cual es un músculo que me permite respirar. Ahora veamos cómo funcionan estos órganos. El aire que se inhala entra por las fosas nasales. En las fosas nasales se va a calentar y también se va a filtrar. Ese aire va a pasar de la nariz por todo este conducto hacia la faringe. Como hemos dicho, también se puede respirar por la boca, pero hemos dicho que no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque en la boca no hay ni un filtro, no hay nada que caliente ese aire y te puede causar infecciones, ¿no? Y hasta alergias. Luego el aire pasa por este conducto cartilaginoso que es la laringe. Justo aquí en la entrada de la laringe vemos esta cosita blanca acá. Esto de aquí es la epiglotis. La epiglotis es un tapón, ¿ok? Es un tapón. Este tapón nos permite cerrar las vías respiratorias hacia la laringe cuando nos alimentamos o estamos tragando y abre cuando respiramos. He puesto este video, podemos observar cómo actúa la deglución. Vemos los alimentos, el bolo alimenticio, entra, la epiglotis cierra y se desvía por el esófago. De nuevo, el bolo alimenticio entra, la epiglotis cierra la entrada a la faringe y de nuevo el bolo alimenticio pasa al esófago. Entonces, para eso nos sirve la epiglotis, es un tapón como les dije. Se llama epiglotis porque está encima de la glotis. Es ahí donde encontramos las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales también cuando nos alimentamos están cerradas y se abren cuando respiramos también. Entonces, debajo de la epiglotis está la glotis. Hay que darnos cuenta, esta estructura acá alargadita, que está sobre este círculo, esta estructura de acá es la epiglotis. Por eso les había puesto aquí epiglotis. Pero tal vez no se entendía tan bien, así que sí cambiarle a glotis. Glotis va a ser este círculo. Este círculo de acá es la glotis. Y acá, justo acá, encontramos las cuerdas vocales. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con las cuerdas vocales? Están abiertas cuando respiramos. Y cuando comemos también están cerradas, ¿no? Y también mientras hablamos se abre y se cierra. Podemos apreciar acá cómo se abre y se cierran las cuerdas vocales mientras cantamos. El aire continúa su camino, llega a la tráquea. En la tráquea el aire va a seguir su camino. La tráquea en la parte final se divide en dos partes. Cada una de esas partes se va a llamar bronquios y cada uno de esos se va a dirigir hacia un pulmón. Como dijimos, estos bronquios se dirigen hacia los pulmones. Dentro de los pulmones, esos bronquios se van a ramificar en ramas aún más pequeñas también de cartílago. Esas ramas más pequeñas de cartílago se llaman bronquiolos. En la parte final de los bronquiolos vamos a encontrar este glomérulo de bolitas, como podemos ver acá, que están rodeados de vasos sanguíneos. Cada una de estas bolitas se va a llamar alvéolo. Y es aquí donde va a ocurrir el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Aquí podemos apreciar cómo se ve el pulmón de forma externa. Ya vemos que en forma interna ahí están los bronquiolos, están los alvéolos. Ahora tenemos un pulmón derecho, un pulmón izquierdo. Y estos están divididos por lóbulos. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, mientras que el izquierdo tiene solo 2. Podemos contarlos: 1, 2, 3 lóbulos derecho, y el izquierdo 1 y 2. Ahora debajo de los pulmones tenemos este músculo. Este músculo nos ayuda a respirar.
Este músculo es el famoso diafragma. Entonces, el diafragma es el músculo que está situado debajo de los pulmones. El proceso de respiración consta de tres fases. Primero, la entrada del aire, que es la inspiración. Luego, el intercambio de gases, de oxígeno por dióxido de carbono. Y luego la expiración, que es la expulsión de ese aire con CO2. Empecemos con la primera fase, que es la inspiración. La inspiración permite tomar el aire rico en oxígeno e introducirlo a los pulmones. Como podemos apreciar acá, el aire en este caso entra por nuestras fosas nasales, viaja hacia la faringe, continúa su camino por la laringe, tráquea, bronquios y estos van hacia los pulmones. Cuando tú estás inspirando, tus pulmones se llenan de aire. Imagina esto como un globo. Como este globito va a crecer, ¿qué va a pasar con el diafragma? El diafragma va a descender hacia abajo y va a aumentar el tamaño de las costillas. Es por eso que cuando te dicen saca pecho, tomas aire, ¿no? De esa forma se aumenta el tamaño de las costillas. Ahora veamos el intercambio de gases. ¿Dónde ocurre esto? Ocurre en los alvéolos. Recordemos que está entrando el aire rico en oxígeno. Ese aire rico en oxígeno va a ser el intercambio de ese oxígeno por el CO2 que vienen de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos tienen sangre con CO2. Entonces, ese oxígeno pasa a la sangre y el CO2 va de la sangre al alvéolo. En la siguiente imagen veo un solo alvéolo. Veo acá un solo alvéolo en el cual se hace el intercambio gaseoso, ¿no? Vemos como el oxígeno está entrando a este vaso sanguíneo por difusión. Al entrar el oxígeno, va a salir el CO2. Entonces, entra uno, sale el otro. Ahora veamos la expiración. Ese aire con CO2 en los alvéolos va a pasar de los alvéolos a los bronquiolos, de los bronquiolos al bronquios, del bronquio a la tráquea, de la tráquea a la faringe, y de la faringe va a salir expulsado, ya sea por las fosas nasales o por la boca. Ahí expulsamos el CO2. Cuando hablamos, botamos CO2. Al momento de la expiración, ¿qué sucede? Con nuestro diafragma va a subir, se va a elevar. Al elevarse, el aire que está en nuestros pulmones va a disminuir, ¿no? Porque va a salir expulsado. Sale expulsado el CO2 y es expulsado por nuestras fosas nasales o por nuestra boca. Entonces, ¿qué nos dice acá? El volumen del tórax disminuye presionando los pulmones y haciendo expulsar el aire por las vías respiratorias. Vemos cómo el diafragma se eleva, ocurre una presión, es lo mismo que cuando tú agarras un globo y lo presionas con tu mano. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a botar el aire que está ahí. Entonces, lo mismo va a hacer con nuestros pulmones. Va a disminuir su volumen, va a botar el aire. En este caso, el aire está cargado con CO2. Les voy a dejar un video para que miren cómo se producen estas tres fases en la respiración. El aparato respiratorio tiene como función principal obtener oxígeno del aire y expulsar dióxido de carbono producido por el metabolismo celular. Las vías respiratorias comunican el exterior con los pulmones, que son los órganos encargados de esta función. En cada inspiración, el aire que penetra atraviesa las fosas nasales, donde se calienta y humidifica para proseguir su recorrido a través de la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios hasta alcanzar la profundidad del tejido pulmonar. En los alvéolos se produce el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre mediante un proceso de difusión pasiva de gases que tiende a igualar la concentración a uno y otro lado de la membrana alveolocapilar. Con la expiración, el aire ya pobre en oxígeno y cargado de dióxido de carbono es expulsado al exterior. El diafragma y los músculos intercostales permiten que se suceda la entrada y salida del aire. Bueno, alumnitos, ahí acabaría nuestra clase. Espero que les haya gustado lo que he hecho. Y les dejo como recomendación que si algún día, en algún momento de su vida les invitan a un cigarrillo, nunca fumen. Vemos que los pulmones se hacen daño cuando fumamos. Un pulmón sano marca la diferencia entre un paciente que está internado en una cama UCI y otro paciente que tiene la misma enfermedad recuperándose en su casa.